televidentes, la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal, AEMINPU, es una institución religiosa constituida por excelencia que representa a todos los integrantes afiliados en el Perú, de otros países de los 4 cantones de la tierra. La Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal fue fundada en la ciudad de Lima, Perú, el 27 de octubre de 1968, por el excelentísimo fundador y compilador hermano Ezequiel Ataucusi Gamonal, en una asamblea extraordinaria por peruanos naturales, reconocida jurídicamente por escritura pública, el 26 de septiembre de 1969. El domicilio oficial es en la ciudad de Lima, capital de la República del Perú, donde funciona la sede de la Iglesia Matriz de Cieneguía, estableciéndose filiales de la AEMINPU a nivel nacional e internacional, previa autorización y reconocimiento de la oficina central de la AEMINPU en Lima. La Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal tiene el objetivo de juntar y reunir a un pueblo apercibido para Dios, basándose en el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es la observancia de los 10 mandamientos de la ley de Dios, el Decálogo Universal. La Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal no tiene fines de lucro y su duración es por tiempo indefinido. También es necesario conocer por qué el nombre de Israel, por qué la congregación israelita aquí en este continente. La Sagrada Escritura dice tajantemente en el libro de Génesis, capítulo 35, versículos 10, 11 y 12. Jehová se presenta a Jacob y le dice: tu nombre es Jacob, ya no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Crece y multiplícate una nación, y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Y la tierra que yo di a tus padres, también la daré a ti, después de ti para siempre. Entonces, ¿de quién salió la palabra Israel? Fue de la boca directamente de Jehová de los ejércitos. Por eso, Israel es también una palabra hebrea que significa príncipe de Dios. De igual manera también sabemos que el pueblo de Israel ha sufrido muchas calamidades, ha sido expulsado allá del oriente por el ejército romano en el año 70 después de la muerte de Cristo, pero tenía que cumplir la profecía de Isaías capítulo 43 versículo 1 y versículo 5, en la cual dice: Israel, no temas, porque del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Esa profecía se está cumpliendo, amables televidentes, en esta oportunidad, porque del oriente ha venido ese linaje, ha venido aquí al occidente, y en este tiempo se está manifestando para que tenga cumplimiento a esta profecía, que más adelante estaremos detallando para que ustedes tengan un concepto de el por qué ha llegado ese linaje ahí y por qué ahora se levanta esta asociación evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal. Amables televidentes, por eso nosotros les invitamos a la misma hora, todos los días, se va a estar llevando a cabo este programa Cabildo Abierto con Dios, en el cual les haremos conocer
lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. El libro de San Mateo, capítulo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, entonces vendrá el fin. ¿Qué es lo que estaba anunciando nuestro Señor Jesucristo al respecto? Estaba anunciando que tenemos que difundir el evangelio del reino. ¿Y qué cosa es el evangelio del reino? Son las buenas nuevas de la constitución del reino de Dios ya aquí en el planeta Tierra. Pero para esto tenemos que estar bien informados desde su origen. ¿Qué es un reino? Un reino es un sistema de gobierno. Y ese sistema de gobierno, primeramente, ¿de dónde viene? Tenemos que buscar su origen. Entonces, recién para poder entender y poder analizar en qué tiempo nos encontramos. Y para que tengan en cuenta también algo más profundo, vamos a llegarles todos los días, pues, en este programa del Cabildo Abierto con Dios, los estudios acerca de la aparición de Dios y creación del universo, la organización del reino de Dios en el cielo, cómo está formado, cómo está constituido. De igual manera también la política gubernamental, sistema de política gubernamental, la divina, sistema de política gubernamental humana, de dónde, cómo apareció, establecimiento del reino de Dios en la tierra, golpe de estado, elecciones, conflicto político en el cielo, el reino de Satanás, cómo apareció, origen para que aparezca el sistema de política gubernamental humana. De igual manera también Dios llevó a efecto un juicio y dictaminó una sentencia, el reino de Satanás sobre la humanidad, la destrucción del reino de Satanás con el diluvio, el proceso de restauración del reino de Satanás en la tierra, el sueño profético del rey Nabucodonosor, visiones de Daniel, restauración del reino divino extraterrestre o teocrático de Dios en la tierra, la constitución divina extraterrestre del reino universal de Dios. Moisés perdió la promesa y no pudo hacer entrar a la congregación a la tierra prometida. ¿Por qué y cómo fue? Dios hace ver a Moisés la tierra de donde se establecerá el reino de Israel allá en el oriente. Josué, sucesor de Moisés, estableció el reino de Dios en la tierra por segunda vez. De igual manera también la caída del gobierno teocrático de Salomón, Israel entregado a la política mundial humana, teorías y costumbres acerca del nacimiento del Señor Jesús, su preámbulo, nacimiento del Señor Jesús, la política en el tiempo del Señor Jesús, fisonomía del Señor Jesús, primer meeting con los que le siguieron en su exposición y su plan de gobierno que hizo nuestro Señor. El Señor Jesús era un candidato muy poderoso y demostró los símbolos de su partido, el pan y los peces, el poder religioso, el poder político, el poder militar, restauración del Señor, resurrección del Señor Jesús. Los apóstoles comenzaron a establecer una gran empresa comunal, persecución, encarcelamiento y muerte de los apóstoles. La Edad Media, las cruzadas, grandes reformadores de la Edad Media, Juan Wycliffe, reforma religiosa con Juan Hus, reforma religiosa con Jerónimo, la reforma religiosa con Martín Lutero, reforma religiosa en Francia, reforma religiosa en Inglaterra, la Inquisición medieval en la península ibérica, la Santa Inquisición, luego el capitalismo, imperialismo económico, el nuevo modelo de esclavitud, sistema de política socialista, socialismo utópico y el socialismo científico, política democrática cristiana, restauración del pueblo de Israel en el oriente, nacimiento de Israel, odio de los palestinos a Israel, la guerra de los 6 días, división política del planeta Tierra y forma de gobierno de cada país, sistema de política democrática, sistema de la democracia antigua,
sistema de la democracia moderna, imperio romano resurgido, el anticristo, el reino de la bestia o anticristo, los tres testigos de Dios, plan de gobierno de la bestia o anticristo, código de identidad personal 666, falso profeta. Hasta ahí vamos a demostrarles a ustedes, amables oyentes, y luego estaremos pues avanzando también. Eso fue allá en el oriente y también aquí en el occidente. ¿Qué cosas se llevó a cabo? ¿Cómo fue toda esta situación en la parte religiosa? Hasta ahí les informamos, amables oyentes, y seguiremos adelante desde el principio. Y si comenzamos desde el principio, primeramente nosotros tenemos que averiguar el reino de dónde procede, y encontramos que procede del reino de Dios. Dios apareció primeramente en el espacio. El cerebro del hombre es muy reducido para poder investigar de dónde vino o cómo fue. Libro de Job, capítulo 36, versículo 26. Nadie puede saber de dónde procede el Señor Jehová de los ejércitos. Libro de Job, capítulo 36, versículo 26. He aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede retraer el número de sus años. Así es, Dios estaba acompañado pues de su sabiduría, porque quiere decir de la ciencia divina de Dios. Proverbios capítulo 8, versículo 27 y versículo 28. Dios siempre, Él ha programado desde un principio el abismo. Él ha puesto por compás toda la faz del espacio con su sabiduría. Libro de Proverbios capítulo 8, versículo 27 y 28. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando señalaba por compás la faz del abismo, versículo 28. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo. Amén, aleluya. Así es, Dios puso pues en orden los cielos, los planetas, las estrellas, las constelaciones, como tenemos por ejemplo el Orión, y también está escrito en Job capítulo 9, versículo 8, versículo 9, el sol, la luna, el aire, el agua, el hielo y todo lo que nuestros ojos alcanzan a ver en el universo. Libro de Job capítulo 9, versículo 8 y 9. Dice a la letra: Él que extendía sobre los cielos y anda sobre las alturas de la mar. 9. El que hizo el Arturo y el Orión y las Pleiadas y los lugares secretos del mediodía. Y a todos estos planetas, las estrellas, Dios le puso ley, pues que esa ley no será quebrantada, como testifica el libro de Salmos capítulo 148, versículo 1 al versículo 6. Todos cumplen perfectamente su función. Así es como Dios organizó pues el universo. Después, al ver que ya Dios había organizado también el universo, pues entonces Dios estableció su sistema de gobierno y su trono también en el tercer cielo o núcleo del universo. Libro de Salmos capítulo 103, versículo 19. Apocalipsis capítulo 21, versículo 10. Testifica pues cómo Dios hizo esta creación y nos podemos dar cuenta acerca de la grande ciencia que tiene Dios. Bien, entonces vemos pues que Dios
ha establecido pues su reino en el cielo y está conformado en sus 4 bases fundamentales, porque todo gobierno siempre tiene que estar constituido en 4 bases fundamentales, y una de las primeras bases viene a ser el rey, como dice Jeremías capítulo 10, versículo 10. ¿Quién es ese rey si se trata del reino de Dios en el cielo? Libro de Jeremías capítulo 10, versículo 10. Mas Jehová Dios es la verdad, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y la gente no puede sufrir su saña. Amén. Y si se trata del reino de Dios, pues el reino de Dios, la segunda base, viene a ser la constitución política de su reino. ¿Y cuál es la constitución política del reino de Dios? La constitución política del reino de Dios viene a ser el decálogo universal, los 10 mandamientos de su sagrada ley, su verdadera palabra de Dios. Y esas palabras son eternas, para siempre, como dice el libro de Salmos capítulo 119, versículo 86, 89 y 90. Libro de Salmos, capítulo 119, versículo 86, 89 y 90. Versículo 86. Todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen, ayúdame. Versículo 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Versículo 90. Por generación y generación es tu verdad, tú afirmaste la tierra y se permanecerá. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 25, también testifica la Sagrada Escritura acerca de la palabra de Dios. Permanece pues en el cielo para siempre. No era para un día ni dos, como muchos piensan. Y esta constitución política, con esta gobierna el universo. Libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 25. Mas la palabra del Señor permanece perpetuamente, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. ¿Ve? Así es. La Sagrada Escritura es tajante. La tercera base viene a ser el pueblo. El pueblo celestial está constituido por los serafines, los arcángeles, los querubines y los ángeles. Así está conformado el pueblo celestial de Dios. Es un pueblo santo, porque Dios también tenía que tener sus brazos, quien le pueda ayudar en este inmenso reino que Dios tiene establecido. La cuarta base viene a ser el espacio. Es todo el universo, los cielos de los cielos, lo que en ellos hay, por Jehová fueron hechos, el cual no tiene fin. Libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 6, y Deuteronomio, capítulo 10, versículo 14. Es inmenso, como ustedes pueden ver, el espacio. Aquí en la tierra, por ejemplo, se llama territorio, pero si se trata del gobierno de Dios, viene a ser todo el espacio. Así pues quedó constituido el reino de Dios bajo su sistema de gobierno divino, basado en las sagradas leyes benditas, divinas, las cuales el pueblo celestial cumplen perfectamente por amor, y de esa manera no se conoce allí la maldad. Reina la paz, el amor, la justicia, como testifica el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 17. Este reino es de gozo, de paz. Así testifica el apóstol Pablo. Dios ha establecido pues este sistema de gobierno solar compuesto por 100 planetas, de los cuales ya se ha recuperado 99. Están guardando los mandamientos de la ley de Dios, pero hay una que se ha descarriado, y esa es la tierra, que falta pues recuperarla. Y para poderlo recuperar tiene que ser con el decálogo universal, los 10 mandamientos de la sagrada ley, porque de lo contrario va a ser imposible su recuperación, como dice San Mateo capítulo 11 versículo 12.
y Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Dios, para poder gobernar, creó su pueblo celestial como les estaba anunciando, pero dentro de ellos también Él estableció los 7 cabezas principales que tienen que gobernar. Entonces, de esta manera quedó formado este precioso reino. Luego también creó a uno de los querubines muy simpático y de mucho esplendor, que fue Lucifer. Fue un querubín muy bello y él fue músico, como dice el libro de Ezequiel capítulo 28, versículo 14 y versículo 15. Así es como comenzó este gobierno. Un día de ellos, como siempre, Dios tenía sus reuniones con sus arcángeles, sus ángeles y todos los que componen el gobierno, sus brazos de Dios. Hizo una reunión en el cielo y les anunció que en la próxima reunión que tengan les va a mostrar Dios a su Hijo muy amado. Entonces todos se quedaron pensativos y dijeron: pero un hijo, ¿de dónde si nosotros no conocemos? Y el que es más allegado era Luzbel, como era allegado pues a Dios, porque él era el que entonaba las melodías celestiales, él era el que alababa a Dios y estaba y lo apoyaba también en ciertas circunstancias, arreglaba ciertos problemas fáciles. Entonces era allegado a Dios. ¿Y qué sucedió? Que él creyó que a él se refería, que lo iba a nombrar como su hijo. Entonces se le metió de ahí en adelante que él tenía que gobernar. Estaba planificando y no sabía cuándo llegue esa hora para que él ya tome el cargo pues como hijo de Dios. Así estaba con esa ideología, hasta que por fin llegó ese gran día. ¿Y qué sucedió? Cuando estaban reunidos, él ocupaba siempre la primera banca de delante para sentarse, el primer asiento. Entonces, ¿qué sucedió de ahí en adelante? Cuando Dios comenzó esta asamblea y llega el momento en que tiene que hacerles presente quién es su hijo, entonces él estaba que rebosaba de alegría, porque en ese momento pensaba que él iba a tomar a él como hijo, porque era el más allegado de todos los ángeles, pero no fue así. Entonces él nombra a su hijo Miguel, el que estaba sentado en el último asiento, y le dice que pase, él, el arcángel Miguel. Entonces, de esa manera, le dice pues que el sitio que estaba ocupando Lucifer se levante y vaya atrás. Y ocupó ese sitio y les puso de manifiesto a todos sus arcángeles, sus ángeles, que él era su hijo. Lleno de alegría estaban todos los ángeles que eran amigos de él y lo conocían, pero se sembró algo de discordia, de desconformidad en el corazón de Lucifer, porque él no estaba de acuerdo. Había sufrido prácticamente una cosa muy contundente, muy dura, que él no esperaba. Verdaderamente se desmoronó toda esa ideología que él había sembrado, había hecho crecer, se desmoronó. Entonces, de esa manera, en ese instante, Dios le dice: pues ahora yo voy con mi hijo a hacer la organización allá en el planeta Tierra de un reino en la cual serán en materia y en espíritu, o sea, más superiores que los ángeles, porque los ángeles tan solamente son espíritus. Y voy con mi hijo y ustedes queden sus labores que tienen, y también Lucifer les acompañe. Así es como se despidió de ellos y se vino a hacer esta maravillosa creación que nuestros ojos ven aquí en el planeta Tierra. Cuando llegó aquí con su hijo, en 6 días hicieron todo lo que nuestros ojos hasta la fecha estamos palpando, estamos viendo de esta maravillosa obra que hizo nuestro Padre Jehová de los ejércitos. Entonces, aquí también Dios en el 6.º día
creó al hombre a imagen y semejanza de él. A semejanza de Dios lo creó, como dice en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Le dijo a su hijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme nuestra semejanza, para que se gloree en los peces de la mar y en las aves y en toda la creación que él había hecho. El libro de Génesis capítulo 1 versículo 26. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra semejanza, imagen conforme a nuestra semejanza, y se señoree en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Así es como Dios hizo la creación del ser humano. Dios, desde la creación del mundo, estableció su gobierno aquí también en el planeta Tierra. ¿Y esto quién lo comentó? Lo comentó nuestro Señor Jesucristo, como dice el libro de San Mateo, capítulo 25, versículo 34. Cuando el Hijo del Hombre dijo: venga en su gloria, se siente en su trono, apartará las ovejas de los cabritos. Y luego dirá a los que están a su derecha, que son las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda, a los que están a su derecha le dirá: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. He ahí nos da a entender nuestro Señor Jesucristo que el reino de Dios fue creado desde la creación del mundo, fue también implantado su sistema de gobierno de Dios. Entonces, al analizar si esto es cierto, encontramos acerca del gobierno de Dios que Él había formado aquí en la tierra, cómo estaba constituido. El rey era directamente Dios. El pueblo era Adán y Eva, estaba en principio. Luego, la ley que Él le dio fue bien fácil de cumplir, porque esta ley el hombre tenía que cumplir y su vida era feliz, era eterna. He ahí la importancia. Cuando Dios creó al hombre, lo puso pues en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidara. ¿Y qué sucedió de ahí en adelante? ¿Qué sucedió? Dios le dio la ley primeramente. ¿Cómo fue esa ley? Diciéndole: de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres morirás. Eso está escrito en el libro de Génesis, capítulo 2, versículos 16 y 17. Libro de Génesis, capítulo 2, versículos 16 y 17. Versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto comerás. Versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comiereis, moriréis. ¿Ven? Entonces Dios formó su reino desde la creación del mundo, como estamos viendo, ya a través de su ley. Pero también la cuarta base sería aquí en el planeta Tierra, el territorio. ¿Y cuál fue ese territorio que Dios le dio? Fue el huerto del Edén, en donde implantó al hombre, como dice Génesis capítulo 2, versículo 8 y versículo 9. Allí es donde Dios le dio el territorio para que pueda vivir el hombre. Así quedó constituido pues el reino de Dios. Libro de Génesis, capítulo 2, versículo 8 y 9. Versículo 8. Y había Jehová Dios plantado un huerto en Edén al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Versículo 9. Y había Jehová Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista
y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Amén. Entonces, es allí como estamos escuchando, según la lectura, que Dios hizo nacer el árbol de la ciencia del bien y del mal. He ahí estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, estaba en el huerto del Edén. Entonces de ese árbol fue que le dijo: de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comas de él, morirás. Eso tenía que vivir el hombre cumpliendo nada más, y su vida era eterna. Así es como constituyó Dios este reino, pues, y por supuesto también que creó allí a su esposa, de la costilla de él mismo, le hizo caer en sueño y les trajo una costilla y formó una mujer que fue Eva. Entonces, luego los casó y le dijo, pues, dándole la ley, que el hombre dejará padre y madre y se unirá y serán dos en una carne, como dice en Génesis capítulo 2 versículo 24. Es ahí la ley del matrimonio. Cumplió exactamente Dios desde el inicio dando esta ley para que el hombre se una a su mujer y sea, pues, ya no sea media carne, ¿no?, sino sea completo. Libro de Génesis capítulo 2 versículo 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegase a su mujer, y serán dos en una carne. Estamos observando que así se estableció este reino, pues, bajo el sistema de la política gubernamental divina, teocrática de Dios. Así es como Dios creó desde la fundación del mundo, pues. Entonces estaba formado el reino. Luego, ¿qué sucedió de ahí en adelante? Esto es muy interesante conocer. Dios reposó el séptimo día. ¿Qué hizo? ¿Con quiénes? Con su creación que había hecho, que era Adán y Eva. Reposaron, como dice en Génesis capítulo 2, versículo 2 y versículo 3. Y lo santificó este día especial, que viene a ser el séptimo día, y le puso nombre el sábado. Libro de Génesis capítulo versículos 2 y 3. Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. 3. Y bendijo Dios al día séptimo, y santificólo, porque él reposó de todas las obras que había Dios criado y hecho. Así es como dejó constituido este reino Dios aquí en el planeta Tierra, y retornó nuevamente con su Hijo a su morada celestial, y encontró que Lucifer ya había cometido prácticamente disturbios allá, porque él, como no fue nombrado como hijo de Dios, entonces esa ira que tuvo interiormente se nació y creció, pues se desarrolló ya prácticamente en una oposición al sistema de gobierno de Dios, y por esa causa él tenía que ser echado del reino de Dios. Hubo una trifulca allí. En esa trifulca que hubo, bueno, pues se enfrentó Miguel, el gran príncipe, y fue echado él y los que estaban de acuerdo también con él, que fueron 3 de los arcángeles de aquel entonces, y luego también cada uno gobernaba a legiones de ángeles. Todos fueron echados del cielo. Y entonces, ¿a dónde se vino? Se vino al planeta Tierra. Pero antes de esto le dijo a Dios: hoy día me botas, pero me iré allá a la tierra en donde has formado este reino, y yo seré su rey y su Dios, y ellos a mí me adorarán. Cuando llegó Satanás con sus millares de ángeles y sus 3 demonios, entonces él también implantó aquí
su reino. Pero eso es necesario entender, amables oyentes o televidentes, perdón. Entonces, ¿por qué? Porque ellos formaron también aquí su reino, es un reino espiritual, y ese reino espiritual también está constituido en las 4 bases fundamentales. ¿Y cuáles son esas 4 bases fundamentales de este reino? El rey viene a ser Satanás en la parte espiritual, porque ya es un opositor a Dios. Entonces, él es el que estableció este reino, y ya no hay verdad en este cabeza principal, sino hay mentira. Como dice el libro de San Juan capítulo 8, versículo 44, Él es el padre pues de todos los mentirosos. ¿Por qué? Porque no hay verdad en Él. Desde el momento que se opuso en el cielo, automáticamente ya se convirtió en opositor, y opositor quiere decir Satanás. Libro de San Juan 8, 44, disculpe. Vosotros de vuestros padres el diablo sois, y los deseos de vuestros padres queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él cuando habla mentira. De suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así es. Entonces él, ahí está la primera base. Él viene a ser el rey, el padre de todos los mentirosos. Ahora, también el pueblo está conformado pues por sus millares de ángeles que han venido, que han sido arrojados del cielo. Entonces, aquí están ellos ocupando un sitio especial que más adelante vamos a ver. Libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 8 y versículo 9. Allí está pues escrito en las Sagradas Escrituras cómo fue arrojado esta serpiente antigua al abismo. Libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 8 y 9. Versículo 8. Y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo. 9. Y fue lanzado fuera de aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Bien, entonces hemos observado pues al hacer este análisis acerca de la segunda base. Ahora, la tercera base de este sistema de gobierno, ¿qué cosa es? Viene a ser la ley. El adversario, Satanás, también tiene su ley. ¿Y cuál es la ley? La ley de Satanás es contraria a la ley de Dios, contraria a las leyes benditas de Dios. Como dice el libro de Romanos capítulo 7, versículo 23, ahí habla claramente el apóstol Pablo acerca de esta ley. Libro de Romanos capítulo 7, versículo 23. Mas veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi espíritu, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, podemos al analizar, encontramos pues lo que Pablo está diciendo, está hablando de la ley del pecado, que es contraria a la ley espiritual, porque los mandamientos de la ley de Dios son mandamientos espirituales. El que pone en práctica los mandamientos de la ley de Dios es sellado con el Espíritu Santo de Dios. ¿Ve? Entonces, al ser sellados con el Espíritu Santo de Dios, el hombre interior se deleita en gran manera en la ley de Dios, porque es el Espíritu el que está ahí. Pero, sin embargo, hay también la ley del pecado, y la ley del pecado es contraria a la ley de Dios, pero esa ley del pecado ejerce en los miembros del hombre. Ahora, ¿cuáles son los miembros del hombre? Los miembros del hombre son las manos, son los oídos, son los ojos, son la nariz,
son la boca, son los pies, son el corazón, es la mente, es la lengua, es el estómago, es el sexo. Allí funciona esta ley del pecado, esta ley carnal, como dice en Gálatas capítulo 5, versículo 19 y versículo 20 y 21. Es contraria a la ley de Dios. Libro de Gálatas capítulo 5, 19, 20, 21. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, versículo 20, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Versículo 21, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí es muy claro. Así es como funciona esta ley del pecado en los miembros del hombre, pues. ¿En qué? En adulterio, en fornicación, en inmundicias, en disoluciones, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, borracheras y banqueteos y cosas semejantes a estas, dice, de las cuales os denuncio, dice Pablo, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el que comete estas cosas está en contra de la constitución política del reino de Dios, que viene a ser el decálogo universal, los 10 mandamientos de su sagrada ley. Entonces, hasta aquí hemos visto pues la forma como Satanás también tiene su ley. Ahora, esta es la tercera base de su reino, que está constituido, y es necesario también hacer un análisis al respecto, porque de esa manera podemos darnos cuenta cómo Satanás está gobernando en la humanidad, y cada uno de nosotros también estamos sujetos a esa ley. Si es que estamos poniéndolo en práctica, seguimos con esto mismo, ¿a quién perteneceremos? ¿A Dios? Automáticamente al adversario. La cuarta base viene a ser el espacio, en donde habitan, y ese espacio, según testifica el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 2, y en el capítulo 6, versículo 12, viene a ser en los aires, en la atmósfera. Allí es en donde está ocupando estos millones de demonios. Entonces ellos están cubriendo el planeta Tierra, y las oraciones que el hombre hace no pasa a Dios. Por eso es necesario tener en cuenta, amables televidentes, este punto tan importante. Libro de Efesios capítulo 2, versículo 2. En que en otro tiempo anduviste conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Así es. Entonces, en los aires habita, como estamos observando. Así es como está constituido este reino satánico en sus 4 bases fundamentales. Bien, ahora vamos a analizar en el campo de la política, porque ya vemos que hay prácticamente 2 sistemas de política. Primeramente, tenemos que saber qué quiere decir la palabra política gubernamental. La palabra política gubernamental se deriva del idioma griego politike, que quiere decir doctrina, arte, opinión referente al gobierno de los estados. Doctrina es escuela, es ciencia, es religión, es creencia. Arte es la habilidad, es un conjunto de reglas para alcanzar un propósito, un objetivo. Opinión es un pensamiento, es un plan, es un proyecto. Por eso es que en la actualidad, por ejemplo, cada partido político tiene que presentar su plan de gobierno.
Ahora, la palabra política está compuesta de dos palabras, poli y ética. Poli quiere decir mucho o bastante, es en plural, y ética quiere decir moral. Entonces, en conclusión, la moral viene a ser una ciencia que enseña las reglas que deben seguirse para hacer lo bueno y apartarse de todo lo que es malo. Entonces, sacando en conclusión, política gubernamental quiere decir mucha moral en el gobierno de los estados. ¿Qué es necesario para que se establezca la política gubernamental? Para que se establezca pues la política gubernamental, hemos analizado que es necesario que esté organizado en sus 4 bases fundamentales, como hemos podido hacer este análisis en el sistema de gobierno de Dios, este gobierno de paz, de justicia y de amor, y también el gobierno de Satanás, que también está de igual manera imitando al gobierno de Dios, también en sus 4 bases fundamentales. La primera base sabemos que es el rey o presidente, la segunda base es el pueblo o la gente, la tercera base es la constitución política y la cuarta base es el espacio, es el territorio en donde se establece el gobierno. Ahora sí, es necesario analizar de aquí en adelante, por su origen, ¿cuántas clases de política gubernamental se conocen? Se conocen 2 clases de política gubernamental. Una es la política gubernamental divina y otra es la política gubernamental humana, material. Entonces, si nosotros analizamos pues la política gubernamental divina, entonces, ¿cómo se titula? Es teocracia, la política gubernamental divina llamada teocracia ya en lengua griega. ¿Qué quiere decir? Teo quiere decir Dios y cracia quiere decir gobierno. Entonces, en conclusión, viene a ser Dios gobierna o gobierno de Dios. Este sistema político establecido pues en la ciencia del bien, en la raíz de la moral, que viene a ser el decálogo universal, los 10 mandamientos de la ley de Dios conforme a las sagradas escrituras. Estos son los verdaderos derechos humanos de la persona, que es el camino perfecto el cual debe seguir el hombre para que esté en armonía con Dios y sea bienaventurado en todo campo. Reine la paz, reine la justicia, el amor al prójimo, el respeto y se establezca la seguridad ciudadana, por ejemplo, que en este tiempo ya se ha perdido y cada vez está más deteriorada, ya no hay seguridad. Libro de Salmos, capítulo 119, versículo 1, tenemos que seguir ese camino perfecto que es la ley de Jehová, para que haya paz. También en Isaías 48, 18 también nos dice: ojalá miraras a mis mandamientos, entonces tu paz sería como un río y tu justicia como las ondas de la mar. Pero alguien en este tiempo así teocrática se divide en 2 campos. Uno es el reino universal absoluto y el otro es el reino o monarquía teocrática constitucional. El reino universal absoluto está constituido por el rey absoluto que es Jehová de los ejércitos. Es el rey eterno y señor de todo el universo. Es tan grande su trono, imagínese usted, amable televidente, que su trono está en el cielo, dice la Sagrada Escritura, y la tierra viene a ser el estrado de sus pies, y las nubes es el polvo de sus pasos. Libro de Isaías, capítulo 66, versículo 1, San Mateo, capítulo 5, versículo 34 y 35. El polvo de sus pies viene a ser las nubes. Nahum 1, 3. Es inmenso el reino de Dios.
el reino absoluto. Él es absoluto en su reino. Y el reino o monarquía teocrática constitucional es de origen, este origen de modelo es establecido en la tierra y es de carácter divino. ¿Ve? El monarca o rey es puesto por Dios, porque ¿en dónde? En su pueblo de Israel, porque Él es el que pone reyes y quita reyes, como testifica el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 21. Y el monarca que es puesto por Dios gobierna pues aferrado a la constitución política del reino de Dios, que viene a ser el decálogo universal, los 10 mandamientos de su sagrada ley. Este viene a ser en los dos campos acerca de la política divina de Dios. Luego viene también la política gubernamental humana. La política gubernamental humana, ahora en este tiempo también en que estamos, podemos analizar pues que está basada en las leyes que son legisladas por los hombres, de acuerdo al medio en que viven. El origen comenzó cuando el hombre quiso ser libre del sistema político divino extraterrestre, desobedeció y comió del árbol de la ciencia del bien y del mal que él le había prohibido Dios. De ahí en adelante el hombre quedó pues frente a dos ciencias políticas. Una, la ciencia divina teocrática verdadera, basada pues en el decálogo universal, la ley de Dios, y la otra en la política gubernamental humana, basada pues en la ciencia material, en las leyes legisladas por los hombres, las cuales prácticamente en la actualidad, así como han desviado, y más adelante vamos a analizar, o lo podemos analizar en el libro de San Lucas, capítulo 4, versículos 5, 6, 7 y 8, en la cual está pues este sistema de política está prácticamente ligada al jefe de todos, que es entregado prácticamente a Satanás mediante el liberalismo, el libertinaje y la idolatría. Están amparados pues, están apartados prácticamente de la verdadera moral. Libro de San Lucas, capítulo 4, versículos 5, 6, 7 y 8. Versículo 5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró un momento de tiempo todos los reinos de la tierra. Versículo 6. Y le dijo el diablo: a ti te daré todas estas potestades y la gloria de ellos, porque a mí es entregada y a quien quiero la doy. 7. Pues si tú adorares delante de mí y serás todos tuyos. 8. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: a tu Señor Dios adorarás y a Él solo servirás. Fíjese, escuche bien, amable oyente. ¿Por qué? Porque cuando nuestro Señor Jesucristo, en su primera venida, cuando vino al planeta Tierra, en la tercera prueba que Satanás lo lleva a nuestro Señor Jesucristo al monte, dice, más alto del mundo. Y luego, ¿qué hizo? Le mostró en un poco de tiempo todos los gobiernos del mundo, todos los reinos del mundo. Le mostró su riqueza, su gloria, y le dice: mira, su riqueza, su gloria de todos estos reyes, pero todos ellos son entregados a mí. Imagínese usted, todos esos reinos, esos reyes, esos presidentes de ahora del mundo, prácticamente, ¿por qué? Porque sí, igual, son entregados a mí, le dice, y yo a quien quiero se la doy. Te la daré a ti, le dice, si postrado me adoras. Serán todos tuyos. ¿Qué le respondió el Señor Jesús? El Señor Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Y cuándo, qué día se adora a Dios? Se adora, como dice en el libro de Isaías, capítulo 66, versículo 23.
Ahí la clave tan importante. ¿Por qué? Porque ese es el lugar de adoración, ese es el día que Dios ha decretado para que el hombre le adore. Libro de Isaías, capítulo 66. Libro de Isaías, capítulo 66, versículo 23. Y será que de mes en mes y en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, y dijo Jehová. Amén. Entonces, ¿cuándo se tiene que adorar al Señor? El día sábado. ¿Y cuándo están adorando los reyes de este mundo? El día domingo. ¿Estará bien? He ahí, este es el punto principal. Ahora, fuera de eso también, entonces ya entendiendo acerca de estos sistemas de política, pues entonces también cómo tuvo su origen. Vamos al punto. Origen para que aparezca el sistema de la política gubernamental humana. ¿Cómo fue? Para que aparezca el sistema de política gubernamental humana, el hombre tenía que independizarse del sistema de gobierno divino, extraterrestre, de Dios, mediante la oposición a la constitución política del reino de Dios. Y esto tuvo su origen cuando apareció pues el opositor, que fue el adversario de Dios. Satanás engañó a Eva, haciéndole que coma del árbol del cual Dios le había prohibido. Desde el momento que ella comió del árbol prohibido, ¿por qué? Eso es necesario tener en cuenta, porque cuando la serpiente se puso junto al árbol de la ciencia del bien y del mal, la mujer se presentó ahí, ¿y qué cosa le dijo? La serpiente, por intermedio de la boca de la serpiente, Satanás le dijo a Eva, con que Dios les ha dicho que de ningún árbol coman. Fíjese, esa mentira tan grande. Lo comprometió automáticamente para que ella le conteste. Entonces ella le responde, no, le dice, de todo árbol comemos, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. No comeremos de él, porque el día que de él comamos moriremos. Ya le dio confianza a la serpiente. En otras palabras, a Satanás ya le dio confianza. Entonces ella, la serpiente, le dice, no, le dice, no morirá, le dice. Dios sabe que si comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, no morirán, sino se les abrirá los ojos y serán como dioses. He ahí. Entonces ella también pensó ser igual que Dios. Fíjese, entonces pecó de esa manera. Eva cogió del árbol. ¿Por qué? Porque cuando ella reaccionó, miró el árbol, pero era un árbol codiciable. Entró el espíritu de codicia. Y ese árbol, en otras palabras, ¿quién era? Era Lucifer, que se vistió de carne. Entiéndalo bien, se vistió de carne. Y al vestirse de carne, automáticamente con el espíritu que ya entró en ella de codicia, de deseo, sintió el deseo carnal. Y eso es lo que ejercieron, ese acto. Por eso, el adulterio es el primer pecado y el más grave. Y ahora, ¿cómo está la sociedad a nivel del mundo, amables televidentes? Entonces, después de ese acto, perdió el temor y cogió del árbol y comió. Y también inmediatamente se fue a buscar a Adán. Y al encontrarlo a Adán, también le insinuó para tener ese deseo carnal, porque ese espíritu carnal que entró, ese es el famoso deseo que siente la carne para satisfacer. Entonces, tuvieron ese acto carnal, automáticamente ella era adúltera. Por eso es que ya a Adán lo contaminó de esa manera. Ese es el pecado grave, original. Entonces, luego también le dio del fruto, él perdió también el temor, comió del fruto, e inmediatamente que estaban vestidos de santidad ellos, de ahí en adelante
se les quitó toda esa protección que tenían y se vieron desnudos. Y comenzó la ciencia material a funcionar desde ese momento. Comenzó a funcionar la ciencia material. ¿Por qué? Porque pensaron, porque escucharon la voz de Dios en el huerto. Y ellos tuvieron miedo. Entonces pensaron y dijeron, ¿cómo nos presentamos ahora ante Dios con este órgano que hemos pecado? Entonces idearon, ahí es donde comienza la ciencia material, y cosieron hojas de higuera y se vistieron, y así se presentaron a Dios. Y Dios le dice, ¿por qué no vinieron en el momento que te llamé? Es que estaba desnudo, le dice. Tuve vergüenza porque estaba desnudo, le dice. Estabas desnudo. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? Has comido del árbol que te dije que no comieras. Entonces Adán, ¿qué le dijo? La mujer que me diste por esposa, ella me dio de comer, le dice. Y a la mujer le dice, ¿y por qué hiciste esto? Y la mujer le dice, a mí me engañó la serpiente. Fíjese, a mí me engañó la serpiente, le dice. Inmediatamente, en esos mismos instantes, Dios ha llevado a efecto un juicio, y a través de esta sentencia, de ahí en adelante cambió la forma de vida de los complicados en este grave problema. La serpiente, por haber servido de envase a Satanás, ya no volaría, sino andaría arrastrada en su pecho todos los días de su vida. Libro de Génesis capítulo 3 versículo 14. Y Jehová dijo, Dios dijo a la serpiente, por cuanto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás, y el polvo comerás todos los días de tu vida. De igual manera también le dijo, y enemistad pondré entre tu simiente y la simiente suya, o sea, de la mujer. ¿Por qué? Porque en ese contacto que tuvo con el adversario, automáticamente ya tenía una descendencia el adversario. Ya había sembrado esa semilla, esa raza, ya había sembrado ya maligna dentro de Eva. Entonces por eso le dice, enemistad pondré entre tu simiente y la simiente suya de la mujer. Ella te herirá, le dice, ella te aplastará la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Cuándo ha tenido cumplimiento eso? Eso es lo que escribió Moisés al respecto de nuestro Señor Jesucristo. Eso ha tenido cumplimiento en el tiempo que vino nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, en las pruebas que Satanás lo sometió, lo aplastó, porque no pudo engañarlo, no pudo vencerlo. Entonces lo venció a Satanás, lo aplastó la cabeza, porque él es la cabeza de todos los mentirosos que existen en el mundo. Pero él se vengó. ¿Cuándo? Cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. He ahí fue herido en el calcañar que viene a ser en los tobillos de las piernas, con los clavos, con el clavo que le pusieron. Ahí tuvo cumplimiento. Entonces, así es pues como Dios sentenció a la serpiente. Y a la mujer, ¿qué le dijo? A la mujer le dijo, por cuanto esto hiciste, parirás con tus hijos con dolor, y serás el deseo de tu marido. Libro de Génesis, capítulo 3, 16. Y a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, con dolor parirás los hijos, y a tu marido será tu deseo, y él enseñoreará de ti. Esto ha tenido cumplimiento, porque de ahí en adelante la mujer pues hasta la actualidad pare los hijos con dolor. Entonces de esta manera también sentenció al hombre. Y tú le dices, por cuanto hiciste caso a tu mujer, maldita será la tierra con maldición.
Espinos y cardos te producirán, y hierba del campo comerás. En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás tornado. Libro de Génesis capítulo 3, versículos 17, 18 y 19. Libro de Génesis capítulo 3, 17, 18 y 19. Versículo 17. Y al hombre dijo: por cuando obedeciste a la voz de tu mujer y comisteis del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. 18. Espinos y cardos te producirá y comerás hierba del campo. 19. En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo serás tornado. He ahí la pena de muerte, hermanos. El ser humano de ahí en adelante tenía que vivir nada más por un lapso de tiempo sobre la faz de la tierra, y luego tenía que morir nuevamente, la materia regresar al polvo. Entonces Dios, preocupado, dijo: ahora no es bueno que el hombre permanezca aquí, porque no vaya a ser cosa que coma del árbol de la vida y viva para siempre. Entonces le hizo sus túnicas y lo echó del paraíso afuera, para que de ahí en adelante viviera su vida labrando la tierra, ya no como antes los árboles le daban de sus frutos para que ellos se alimenten. Así es como el hombre pues perdió la vida eterna que ya poseía en el paraíso, y se vio de pronto pues apartado del reino divino teocrático de Dios, y ahora se veía entre dos caminos: trabajar para poder sobrevivir o de lo contrario, y a la vez también seguir obedeciendo los mandamientos de Dios para volver a entrar al reino del cual fue echado, o de lo contrario seguir obedeciendo y agradando al Dios de las tinieblas, ejerciendo la ley carnal, el liberalismo, el libertinaje, apartado de la ley de Dios, adorando a los ídolos. Así quedó el hombre fuera del reino de Dios.